Bienvenido a tu programa Resuelve, educación integral para la vida cotidiana, donde siempre vemos soluciones diferentes a problemas reales. Te invito a que te quedes la próxima hora con nosotros. Voy a tener invitado aquí conmigo que me va a ayudar a abordar el tema, que es el padre, doctor Octavio Valderas. Muchísimas gracias por estar conmigo. Gracias por la invitación. Un gran amigo, querido compañero de trabajo, somos catedráticos los dos en una universidad. ¿De qué vamos a estar hablando y qué es Resuelve? Bueno, Resuelve es un concepto que busca precisamente eso, resolver aquellas partes en donde tú te encuentras atorado. Una parte que tenemos que tener muy clara es que en este momento nosotros ya no somos personas fragmentadas, es decir, nosotros buscamos a veces resolver la situación que tenemos, por ejemplo, emocionalmente hablando, o a veces también queremos resolver una enfermedad, pero nosotros no podemos cambiar la enfermedad si no cambiamos la forma de pensar, y eso es una de las cosas que vamos a estar hablando también a lo largo de esta hora. También estaremos hablando de la parte espiritual. ¿Qué quiere decir? Que vamos a estar combinando cuerpo, mente y espíritu, enfocándolo hacia una sola cosa o hacia una sola dirección. Cuando nosotros estamos hablando básicamente de lo que es la educación emocional, estamos abarcando lógicamente el tema que tú ya conoces, que es inteligencia emocional. Un tema que fue muy difundido hacia el año de 1995 por Daniel Goleman en su libro precisamente titulado con este mismo nombre, Inteligencia Emocional. Sin embargo, no vamos a decir que él fue la primera persona que acuña este término, sino que fueron Peter Salovey y John Myers, quienes en la Universidad de Yale y en la Universidad de New Hampshire fueron los que iniciaron propiamente con todo este movimiento. Y bueno, lo que nosotros debemos de entender con inteligencia emocional y con educación emocional es básicamente el uso inteligente de las emociones. Es decir, que las emociones trabajen para nosotros, no que nosotros trabajemos para las emociones. Es importante entonces ayudar a guiar la conducta en los procesos de pensamiento. Entonces, si tú te fijas, la emoción, por un lado, está influyendo a nivel corporal, pero por otro lado, también la emoción está influyendo a nivel mental. Entonces, cuando nosotros tenemos una emoción, nos va a estar afectando en nuestro cuerpo y nos va a estar afectando en la manera que pensamos. Y si nosotros pensamos de una manera que no nos hace feliz, lo que va a estar pasando es que nos vamos a estar alejando de nuestro medio ambiente, nos vamos a estar alejando de las personas que conviven con nosotros. A lo mejor tienes una situación que no has podido resolver, por ejemplo, con alguno de tus hermanos. A lo mejor te has peleado desde hace 20 años y no lo has podido resolver. O a lo mejor con tus papás. Hay un distanciamiento y no te sientes verdaderamente comprendido por tus padres, y eso de alguna manera nos está alejando de otra persona, y al estar alejados de otra persona también estamos alejados de esa parte espiritual, es decir, del todo que formamos, ahora sí que valga la redundancia, pues del todo que formamos todos. Cuando una persona está educada emocionalmente hablando, quiere decir que gobierna adecuadamente sus emociones. Además, sabe interpretar y sabe relacionarse efectivamente con las emociones de los demás. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo la capacidad de darme cuenta que lo que estoy sintiendo es tristeza, o a lo mejor lo que yo estoy sintiendo es enojo, o a lo mejor lo que estoy sintiendo es miedo. Si yo no tengo claro qué es lo que estoy sintiendo, emoción, enojo o tristeza, entonces va a resultar de alguna manera que voy a estar confundido. Y si yo estoy confundido, no me voy a poder entender a mí mismo o a mí misma qué es lo que me está pasando. Y cuando yo vea esa misma emoción en otra persona, probablemente no lo voy a poder entender tampoco. Entonces, fíjate que se me pasó algo y es decirte mi nombre. Mi nombre es Luisa Isabel y entonces por favor llámanos a cabina y sobre este primer planteamiento que estamos haciendo de las emociones, a mí me gustaría preguntarte si te das cuenta qué es lo que tu cuerpo siente cuando te enojas.
¿En dónde lo sientes? ¿Cómo lo sientes? Y después, si quieres, también compárteme cuando estás enojado, ¿qué es lo que pasa por tu cabeza? A lo mejor te das cuenta cuando estás enojado que lo que pasa por tu cabeza es que no eres lo suficientemente bueno en aquello que estás haciendo. O a lo mejor resulta que cuando estás enojado te das cuenta de que sientes que las personas te critican demasiado y por lo tanto reaccionas a gritos. Entonces, ¿qué es? Una de las cosas importantes es empezar a tomar conciencia de todo esto que nos está ocurriendo en el cuerpo y cómo se está relacionando con la muerte. Fíjate, ya me fui por otro lado, ¿no? Con la mente. Entonces, ¿qué te parece, Octavio, si aprovechando así como que este lapsus de que me he equivocado, empezamos a ayudar nosotros un poco a las personas que nos están oyendo en este momento de cómo podría ser que se empiecen a identificar las emociones? ¿Y qué es una emoción? ¿Qué te parece? Claro que sí. Yo creo que para definir la emoción tenemos que hablar como en varios niveles. Y quisiera iniciar por el nivel fundamental. ¿Para qué sirve una emoción? Si lo quisiera decir en forma muy familiar, diría que las emociones sirven para vivir. Nosotros somos seres vivientes y las emociones son estados globales de todo el organismo. También aquí tengo una repetición, globales de todo el organismo, cuya función es proteger la vida en el caso de que se encuentre en peligro o expandirla en el caso de que se encuentre ante situaciones favorables o nutricias. Esta es una definición familiar, vamos a decir así. Las emociones son reestructuraciones de todo el cuerpo para poder responder adecuadamente a situaciones vitales. Si queremos dar una definición más técnica, entonces diríamos que las emociones son estados funcionales de tipo adaptativo y social. O sea, en otras palabras quiere decir, yo tengo una emoción con el propósito de poder sobrevivir. Así es. Entonces, por ejemplo, porque aquí también yo creo que es importante como que aclarar, o sea, a veces nosotros decimos, ay, estoy muy emocionada, como me pasa a mí ahorita en este momento, ¿no? Entonces estoy muy emocionada de estar aquí frente a este micrófono, con esta responsabilidad, con este auditorio tan maravilloso. Entonces, yo estoy muy emocionada y es positivo, me siento alegre, ¿verdad? Claro. Entonces, por ejemplo, si estoy enojada o estoy triste, ¿también estoy emocionada? Claro, y en ese sentido, algunos clasifican las emociones como positivas y negativas. De hecho, todas las emociones serían positivas en cuanto que tienen una intención positiva, ayudarme a vivir o impedir que mi vida sea dañada. Pero por negativas prácticamente se entenderían desagradables y las positivas serían las agradables. El enojo es una emoción desagradable, pero su intención es defenderme. O sea, protegerme de que no me quiten. De que no me quiten, de que no me invadan, de que no se aprovechen, o es defenderme de la carencia. Por ejemplo, mejor para ser un poco más preciso, diríamos que la primera causa de la ira se llama frustración. La frustración es el hecho de que si yo tengo una necesidad y quiero satisfacerla, no puedo hacerlo. Entonces, la falta de satisfacción de una necesidad se llama frustración. O, por ejemplo, yo espero que algo suceda y no sucede. Es mi expectativa que ha quedado frustrada. Entonces, el enojo es el intento violento de quitar lo que frustra, para que de esta manera mi necesidad pueda ser satisfecha o mi expectativa pueda ser cumplida. Entonces, diríamos que la ira responde a la necesidad vital de que mis necesidades sean satisfechas. Ajá, entonces quiere decir que no es tan malo enojarse, ¿no? Porque, o sea, como que tenemos a veces ciertos tabús de que, claro, ay, no me debo de enojar o que debo de reprimir el coraje. Y esta es la parte de la que quisiera que llegáramos, o sea, no nada más es como que reprimir el coraje, me aguanto y ya, pero que sino que aparte repercute en nuestro organismo físicamente enfermándonos. Claro. Bueno, de hecho, en efecto, el enojo, la ira o la rabia en términos más técnicos tiene una función protectiva del organismo, perdón. Pero el problema es cuando nosotros nos equivocamos en la interpretación de lo que nos favorece o de las posibilidades reales de modificar una situación. Es ahí donde nuestra rabia o tiene una conducta equivocada
o es reprimida y ahí es donde nos daña físicamente. Ok, es súper interesante. A un corte, yo soy Luisa Isabel y vamos a seguir platicando de este interesante tema, las emociones y cómo las vamos a juntar, cuerpo, mente y espíritu. Volvemos. Y estamos platicando con el padre Octavio sobre las emociones. Entonces, Octavio, a mí se me ocurre en este momento, ¿por qué si las emociones son buenas, o sea, en el sentido de que nos sirven para protegernos, que nos sirven para sobrevivir en el medio ambiente, ¿por qué dañan? Claro, sí, una pregunta muy lógica. Voy a iniciar con un ejemplo. Desde el punto de vista físico, el hacer ejercicio favorece la salud de los músculos, pero el hacer demasiado ejercicio finalmente los daña. Uh-huh. Entonces, las emociones tienen algo semejante. Nuestro cuerpo está diseñado para poder acomodarse, tensar los músculos, reorganizar la sangre, vertir hormonas en el torrente sanguíneo, modificar neurotransmisores en el cerebro. Todo eso prepara al cuerpo para una respuesta emocional. ¿Ah, sí? Ordinariamente esa respuesta emocional supone un desgaste de energía, pero nuestro cuerpo está capacitado para esos desgastes de energía siempre y cuando sean proporcionales. Entonces, por ejemplo, el hecho de que una persona se indigne y le moleste, se enoje, porque se están aprovechando de un indefenso, eso le da energía para intervenir. Ajá. Pero una vez que resuelve el asunto, descansa, vamos a decir así, no se sigue desgastando con el enojo. Entonces nosotros estamos diseñados para probar todas las emociones en una proporción determinada. Si eso sigue, entonces nosotros tenemos un desgaste excesivo y eso es lo que nos daña. El exceso de hormonas o el exceso de sustancias químicas que se liberan en nuestro cuerpo. Sí, ese exceso hace que nosotros sigamos acelerados y por lo tanto gastando energía. Y eso es lo que nos daña. Y repercute en los órganos. Claro que sí. Y enferma los órganos. Así es, claro. Por ejemplo, una de las cosas que más quedan afectadas con las emociones son la respiración y el ritmo cardíaco. Uh-huh. Aparte de sustancias que son reguladoras del cuerpo, como son las hormonas. Entonces queda afectada la respiración, que es algo importantísimo para vivir. Queda afectado el ritmo cardíaco, que también es importantísimo, el corazón, y queda afectada la regulación global del organismo. Y es por eso, perdón que te interrumpa, pero es por eso el daño que queda permanente. O sea, una vez no nos pasa nada y no nos enfermamos. Claro, y es por eso, en efecto, y es por eso por lo que ciertas o las enfermedades en general pueden ser indicadores de excesos emocionales. Okay. Esa es una cosa, pero también hay otra cosa muy importante, que nosotros podemos generar emociones inútiles. Por ejemplo, puede ser que yo esté asustado por algo que es completamente inofensivo. Uh-huh. Y es mi error de percepción. O sea, yo estoy entendiendo o interpretando mal algo. Uh-huh. Y entonces, con el miedo que tengo o con el enojo cuando algo sí es justo, pero yo interpreto que no es justo, entonces con el miedo y con el enojo yo estoy teniendo desgastes del todo inútiles. Por eso es por lo que una persona que percibe mal, interpreta mal la realidad, ordinariamente tiene problemas no solamente de conducta, o sea, interpreto mal, pues claro que va a elegir mal y se va a comportar en forma inadecuada, pero además va a tener posiblemente problemas de salud, porque con esas interpretaciones equivocadas va a generar emociones inútiles, lo cual quiere decir desgastes inútiles. O sea, sustancias nocivas o sea, que en su momento fueron benéficas, pero que por el exceso que se está generando por los pensamientos, claro, está afectando mis órganos. Entonces, no es posible sanar, y aquí estas partes son las que vamos a empezar a amarrar, o sea, la parte emocional con la parte mental, o la parte corporal con la parte mental. No es posible sanar si no cambio mis patrones de pensamiento. Claro, en efecto. Y bueno, vamos a volver a esa parte de donde cómo mis pensamientos me enferman, porque bueno, finalmente esa es la parte que yo más abordo. Tengo una maestría en bioenergía y desarrollo humano y también tengo una maestría en ciencias y técnicas de orientación familiar. Y tengo, las herramientas, trabajo básicamente con lo que es la terapia cognitivo-conductual. ¿Qué quiere decir? Bueno, lo que estaba diciendo Octavio, hay pensamientos a los que yo me aferro
de alguna manera, y que no tienen una realidad de ser. O sea, a lo mejor yo llego a un lugar y diario digo, es que tal persona me ve feo. Y esa persona que me ve feo hace que yo me sienta mal y entonces físicamente repercute también en mi cuerpo, ¿cierto, Octavio? Claro, claro. Y aquí a lo mejor puede ser útil decir alguna palabrita con respecto al pensamiento. La pregunta sería, ¿y para qué pensamos, verdad? Por pensamiento entenderíamos todo lo que elabora nuestra mente, nuestro cerebro. Nosotros pensamos para entender lo que está afuera de nosotros, para entender lo que está dentro de nosotros y para entender la relación de estas dos cosas. En otras palabras, nosotros para poder vivir necesitamos estar continuamente relacionados con el ambiente, pero tenemos que conocerlo, es decir, tenemos que representárnoslo internamente, y eso es lo que llamamos pensamiento. Si yo me lo represento mal, de todas formas, la realidad, de todas formas yo voy a reaccionar a mi representación, no a la realidad. Y ahí está la ligazón, ¿no? Y ahí está el problema. Pero bueno, vamos a un corte. Y bueno, estábamos hablando de la relación tan importante que hay entre las emociones que yo físicamente siento y lo que yo pienso. Entonces, la terapia cognitiva, que es básicamente a lo que yo me dedico y que es lo que hago con mis pupilos, o sea, la gente que esté interesada en iniciar o en desarrollar sus procesos terapéuticos, pues fíjate que lo importante de la terapia cognitiva es que nos ayuda precisamente a darnos cuenta de esos patrones de pensamiento que traemos, que muchas veces no nos sirven para nada y que sí nos ayudan o nos dificultan la manera en que nosotros nos relacionamos con los demás o con lo que nosotros pensamos de nosotros mismos y que nos hace sentirnos o menos o que nos hace sentir incómodos, o a lo mejor tú piensas que tal vez entras en un lugar en donde no es pertinente estar portándose de una manera porque tú piensas que la gente te ve mal. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de lo que es inteligencia emocional o lo que estamos hablando de educación emocional, es tener las herramientas que yo necesito para poder entender, por un lado, lo que estoy sintiendo en mi cuerpo. Por otro lado, lo que estoy pensando y darme cuenta de que no debo de tener pensamientos, lo que tú estabas diciendo, Octavio, justo antes del corte, pensamientos inútiles, ¿no? O sea, la mente muchas veces nos arrastra. Claro. O sea, dicen eso de la loca de la casa, que yo estoy de acordísimo con ella, la loca de la casa que nos arrastra por todos lados y que de alguna manera hace que no podamos tener el control de nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que logramos cuando nosotros somos educados emocionalmente? Primero, poder darnos cuenta de nuestras emociones, qué es lo que verdaderamente estamos sintiendo. Y le vamos a agregar el qué estamos pensando, qué es lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, darme cuenta de veras qué estoy pensando, porque a veces pensamos lo mismo día tras día, hora tras hora, y no necesariamente nuestros pensamientos son muy favorables. Entonces, Octavio, yo te quiero preguntar, ¿qué diferencia hay entre emoción, pensamiento y sentimiento? Muy bien. Voy a juntar emoción y sentimiento. Las emociones y los sentimientos son reacciones orgánicas a la interpretación o percepción de aquello que puede afectar al organismo. Entonces, repito, es la reacción organísmica o del organismo que reacciona precisamente para actuar, puesto que decíamos al principio que las emociones son funcionales y adaptativas. Estamos programados para vivir y por lo tanto una emoción es toda la preparación del cuerpo que es energética, digamos así, y que impulsa hacia una acción. Pensamiento, en cambio, es todas las representaciones que nosotros nos hacemos de la realidad interna y externa. E igualmente por pensamiento entendemos como las reglas que nosotros tenemos aprendidas. Por ejemplo, alguien puede decir, si alguien cuando me habla no me mira a los ojos es que me está mintiendo, por ejemplo. Esa es como una regla y esa es parte del pensamiento. Por eso hablamos de modos de pensar y de pensamientos. Entonces diría, en pocas palabras, que pensar es representarnos la realidad. Okay. Lo hacemos en forma de símbolos, de episodios, de diálogo interno, pero es una representación.
Y la conexión que hay entre pensamiento y emoción es precisamente que la emoción reacciona a lo que yo me represento, no necesariamente a la realidad. Y el sentimiento es lo mismo que dije de la emoción, pero mucho más tranquilo, digamos así, y más permanente. Esas serían las diferencias. No sé hasta qué punto pude expresarme con claridad en lo que se refiere a la relación tan estrecha que existe entre pensamiento y emoción, ¿verdad? Porque exactamente yo reacciono a lo que me representa. A lo que yo creo que estoy viendo. O sea, entonces quiere decir que si yo estoy viendo a alguien que es peligroso, yo, por ejemplo, camino en la noche y veo a alguien que está por ahí, entonces a lo mejor mi cuerpo reacciona, mis pupilas se dilatan, mi respiración se agita, y eso es mi emoción, ¿no? Entonces yo estoy pensando que de acuerdo a mis experiencias pasadas que estoy en peligro, porque igual puedo estar en una misma situación y nunca me ha pasado nada, y esa persona que está en la oscuridad pues no me da miedo, ¿no? Así es. Pero entonces el sentimiento, porque yo creo que también es como que importante, porque muchas veces nos quedamos con el sentimiento. O sea, las emociones no duran mucho tiempo. Las emociones verdaderamente son sumamente breves. Sí, breves e intensas. Y muy intensas. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, es que si yo me asusto, me van a dar como taquicardias, me va a palpitar mucho mi corazón, pero un breve periodo de tiempo, no me voy a quedar toda la vida con ellos, ¿cierto? Claro. Mientras que el sentimiento, yo puedo durar con un sentimiento años. Así es. De hecho, es difícil precisar esto. Cada autor usa los conceptos a su modo. Y aquí podríamos decir que existen entonces las emociones en sentido estricto y la emoción o estado emocional de base. Si nosotros estuviéramos asustados todo el tiempo con una taquicardia, nos moriríamos rapidísimo, porque el corazón estaría trabajando tanto que se agotaría muy rápidamente. Entonces nos asustamos y luego ya nos calmamos. Si yo soy una persona que no entiende muy bien el mundo, no se entiende muy bien a sí misma, entonces yo voy a estar como temeroso de cosas que ni siquiera sé si existen o no. A eso se le llama ansiedad. Okay. La ansiedad sería un estado calmado, vamos a decir así, de miedo. Es el miedo tranquilo, entre comillas. O sea, continuo. Continuo. Y allí a la ansiedad se le podría llamar sentimiento. Entonces, porque está durando más tiempo y no lo puedo resolver. Claro, y como que está ahí presente en el subsuelo, ahí presente en la base de nuestra vida. Y el pánico, diríamos, es lo mismo pero súper intensamente. Esa es, digamos, la gran diferencia. Y por eso es por lo que es tan importante identificar emociones y sentimientos, o si gustas, emociones fuertes e intensas y emociones de base. Porque, por ejemplo, si yo estoy con ansiedad continuamente, yo respiro de un modo no adecuado, no saludable, mi corazón no late en forma saludable, las hormonas no se distribuyen y equilibran recíprocamente en forma correcta, y todo eso hace que mi cuerpo funcione mal. A la larga me enfermo. Ok, bueno, pues entonces vamos a continuar con este interesante tema. Vamos a un corte y regresamos. ¿Cuáles son las emociones que nos afectan en los riñones? ¿Cuáles son? Claro, en realidad daría una respuesta un poquito más amplia. Es difícil decir, esta emoción afecta a esto. Nosotros tenemos muchísimos órganos en el cuerpo y no siempre se enferman por una emoción, a veces es un conjunto de emociones. Más bien voy a adelantar un poquito de lo que voy a comentar el jueves, en el cual diría que los riñones tienen como función purificar el cuerpo. Los procesos vitales del cuerpo, sobre todo lo que es la digestión, etcétera, son trabajos súper especializados del hígado. Entonces el hígado procesa sustancias y de ellas resultan desechos. Y esos pasan al riñón y el riñón hace un proceso de filtrado realmente de altísima tecnología. Es impresionante lo que hace el riñón. Lo que yo sugeriría es que nosotros viéramos si en nuestra vida nosotros somos capaces de filtrar todas aquellas cosas que ya no sirven o que entraron a nuestra vida en forma envenenante o tóxica. Decir, ver si somos rencorosos. No, sí, pudiera ser. ¿Pudiera pero ser más, una forma? Esa es una, sí. Okay. Pero hay otra más importante y que precede a esta, y es la capacidad de filtrar.
Es decir, a tu vida llegan muchas cosas. Llegan palabras, llegan actitudes de gente nutricia, excelente y fabulosa, pero también gente injusta, engañosa, invasora. ¿sí? Así es, nefasta. Entonces, todo eso llega a nuestra vida. Aquí el reto es que nosotros tengamos la capacidad de filtrar, o sea, de poder identificar lo que es tóxico, de poderlo aislar de nuestro torrente sanguíneo, hablo también en términos metafóricos, o sea, todo lo que es nuestra circulación vital, y poder eliminarlos y excretarlos, es decir, mandarlos para afuera. ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos eso, favorecemos la salud del riñón. En términos emocionales, una persona que hace eso es una persona mucho más satisfecha y serena. Diría que entonces los estados emocionales que favorecen la salud del riñón y de muchos otros órganos sería la serenidad de aquella persona que fue capaz de filtrar todo aquello que es envenenante en su vida. O sea, en otras palabras, que no me quede enganchada, ¿no? Así es. O sea, que no me quede enganchada ni con lo muy, muy bueno, ni con lo muy, muy malo, ni con lo regular, Así ni es. con nada. O sea, Perfecto. La capacidad de tirar, de soltar, es eso que lo que vamos a revisar. Y entonces, qué bueno que lo estás mencionando, Octavio, porque yo les pido que tengan un cuadernito y que durante esta semana, a este nivel corporal, yo les voy a pedir que se vuelvan más observadores de ustedes mismos. Es decir, vuélvete más observador de ti mismo o de ti misma y qué es lo que no eres capaz de filtrar. ¿Qué cosas se te están quedando allí guardadas? En forma envenenante, claro. En forma envenenante. O sea, a lo mejor alguien me dijo algo, a lo mejor en la mañana me levanté y alguien se me cruzó en el camino con mi coche. Entonces resulta de que me quedé con el coraje porque fue injusto la manera en que se metió y todavía llego a la oficina y todavía llego a mi casa y todavía estoy trabada, ¿no? Con ese coraje. Entonces a lo mejor escribe en un cuadernito qué emociones estás identificando. Vamos al último corte, estás en Resuelve. Ahorita volvemos. Irma Partida dice, está maravilloso el programa, tengo 3 años con mareos y me dicen que son los nervios, ¿qué recomienda? Bueno, a ver, aquí tengo 2 llamaditas que tengo aquí como que pendientes y esto es la parte mental, o sea, nuestros nervios, bueno, sí, finalmente puede ser algo físico que habrá que determinar con un médico, o sea, un médico tiene que saber si no tenemos un daño en nuestros nervios. Sin embargo, también hay una parte mental, eso de, también para Margarita que dice que a veces le cuesta mucho trabajo concentrarse en sus actividades cotidianas, porque la mente, ahora sí que la loca de la casa me agarra y me arrastra por todos lados y me lleva del tingo al tango y yo no lo puedo parar. Entonces, es como que importante darse cuenta de qué es lo que yo estoy pensando. A ver, Irma, dice, tienes 3 años con mareos y me dicen que son los nervios. Si ya trataste el aspecto corporal, el aspecto físico, ¿qué te parece si empiezas también a ver qué es el contenido que traes en tu mente? ¿Qué es lo que piensas? ¿A qué tienes miedo? A lo mejor algo te asusta, a lo mejor algo no está resuelto por ahí y sientes que no tienes la capacidad de resolver aquello que se te está poniendo enfrente. O sea, ¿por qué no lo checas? ¿Por qué no checas y revisas el contenido que tienes en tu mente? O sea, ¿qué es lo que traes en tus pensamientos? Y a lo mejor te vas a dar cuenta que tú solita te estás autosaboteando en algunas cosas y eso hace que te dé miedo y eso hace que te pongas nerviosa y lógicamente que va a repercutir esa emoción, que era lo que estábamos hablando con el padre Octavio al inicio de este programa. Esa emoción repetida te enferma y provoca los mareos, ¿ok? Y bueno, Margarita, a veces me cuesta trabajo concentrarme en mis actividades cotidianas. Sí, porque aquí tu niña favorita, que es la mente, bueno, te lleva por todos lados y a lo mejor no me extrañaría nada que a lo mejor si andas conduciendo o andas trasladándote a algún lugar, ni cuenta te des cuando ya diste la vuelta o cuando ya pasaste tal cosa o dónde dejaste las llaves. Es importante entonces empezar a hacer un entrenamiento también con la mente. ¿Y qué es esto? Bueno, por un lado es empezar a poner atención en lo que estoy haciendo en este preciso momento. Si ahorita en este preciso momento estás escuchando o todos ustedes están escuchando, pues escuchen. No se distraigan,
su pensamiento, póngalo y déjenlo aquí con nosotros para que pueda de alguna manera empezar a entrenar la mente. Y eso es una de las cosas que yo hago en las terapias que llevo a cabo, que tienen una duración de 1 hora. A quien le interese iniciar su proceso terapéutico, tenga preguntas, por favor llámeme, y te invito con todo mi corazón a que seas, junto conmigo y junto con todos los que quieran, un sembrador de paz. Recuerda que tu felicidad es lo que va a sanar al mundo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hey!